durante la fiesta de empresa, apareció de la nada. Una sonrisa cínica en su rostro, sus ojos llenos de una arrogancia insolente, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de hacer. Y luego, delante de todos, me la quitó, sin dudarlo, sin vergüenza. Ella es mía ahora. La frase fue dicha con una naturalidad aterradora, como si fuera un hecho consumado, como si yo, su marido, no fuera más que un obstáculo insignificante en su conquista. Me quedé allí, congelada, sintiendo cada mirada sobre mí, cada susurro cruzando la habitación. Podría haber gritado, podría haber golpeado a ese bastardo hasta que se ahogara con su propia sangre, podría haber agarrado a mi esposa del brazo y arrastrarla lejos, exigiendo respuestas. Pero no hice nada. Ni una palabra, ni un gesto. Me quedé allí, viendo cómo el teatro grotesco que era mi vida se desmoronaba frente a una audiencia de compañeros de trabajo, amigos y conocidos. Reviví cada detalle de lo que me llevó a ese momento. El matrimonio, los años de dedicación, los planes hechos juntos. Las noches que me quedaba en el trabajo creyendo que estaba construyendo un futuro para los dos, sin imaginar que, mientras yo me desperdiciaba, ella se entregaba a otro hombre. Pensé en todas las veces que creí en las excusas poco convincentes, en los teléfonos móviles apagados, en las risas ahogadas al teléfono, en las largas duchas al llegar a casa. Pensé en cómo siempre confié en ella, en que nunca imaginé que la misma mujer con la que elegí compartir mi vida sería la primera en apuñalarme por la espalda. Y ahí estaba yo, delante de todos, indefensa. Cada gota de alcohol consumida en aquella fiesta se disipó de mi organismo, dejando solo una lucidez aguda y cruel. El amante de mi esposa no solo me había traicionado en secreto, sino que ahora se proponía humillarme públicamente. ¿Y ella? Ella no dijo nada. No retrocedió, no protestó, no me miró con culpa o arrepentimiento. Ella se quedó allí, junto a él, como si yo fuera el error y él la solución. Mi esposa, la mujer a la que protegía, a la que amaba, a la que ponía por encima de todo, ahora me miraba como si fuera una extraña incómoda. Las voces a mi alrededor parecían distantes, apagadas, como si mi cerebro se negara a procesar la realidad. Pero entonces algo dentro de mí despertó. No fue una ira ciega. No fue desesperación. Era algo mucho más peligroso. Fue claridad. Una claridad que cortaba como una hoja afilada. A partir de ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer. Pensaron que habían ganado. Que me habían reducido a la nada. Pero se equivocaron. Muy mal. Sonreí. No la sonrisa de alguien que acepta la derrota, sino la sonrisa de alguien que ya ha decidido su próximo paso. Nadie esperaba eso. Ni ella, ni él, ni la gente curiosa que la rodeaba. Porque mientras todos pensaban que allí colapsaría, en medio de esa fiesta, yo ya tenía algo más en mente. Algo épico. Algo impactante. Algo que nadie olvidaría jamás. La decisión ya estaba tomada. Y cuando finalmente hablé, mi voz resonó en la habitación, silenciando cada susurro, cada risa reprimida, cada mirada de lástima. Ya no era el hombre traicionado y humillado. Yo era el hombre que cambiaría el rumbo. Y en ese momento, antes de irme, me di cuenta de algo aún más grande, que la traición no se trataba solo de mi matrimonio. Ella fue mucho más allá que eso. No acababa de perder a mi esposa esa noche. Había perdido algo que, hasta ese momento, creía que era irrompible. Pero lo que nadie esperaba era lo que vino después. Porque esa noche, delante de todos, tomé una decisión que cambiaría todo. Algo que no solo destruiría al amante y a la esposa infiel, sino que mostraría a todos los presentes que subestimar al hombre equivocado es un precio demasiado alto a pagar. Y ahora el juego era mío. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos ni romantizamos la traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero el dolor, las consecuencias y la destrucción que provoca la traición son muy reales. Nuestro objetivo es mostrar cómo una elección equivocada puede arruinar vidas, familias y todo lo que parecía sólido. Prepárate, porque la historia de hoy es intensa, chocante y lleno de giros y vueltas. Respira hondo, y comencemos. La noche era perfecta y el gran salón de baile del hotel brillaba bajo los candelabros de cristal.
El ambiente era elegante, lleno de animadas conversaciones, tintineo de copas y un ligero aroma a champán mezclado con el costoso perfume de las mujeres que caminaban por los pasillos. Fue una gran celebración, un evento anual de la empresa, donde ejecutivos, empleados e inversionistas se reunieron para brindar por un año más de logros. Entre los invitados, una pareja destacó, no solo por su llamativa presencia, sino por la forma en la que parecían encajar perfectamente el uno con el otro. Daniel y Sara. Era un hombre de postura imponente, mirada confiada, alguien que irradiaba respeto donde quiera que iba. Es una mujer sofisticada, de belleza clásica, de sonrisa discreta, siempre con un toque de misterio en su mirada. Cualquiera que los observara desde fuera podría decir que fueron el ejemplo de la pareja ideal, de aquellos que construyeron juntos una historia sólida, un matrimonio basado en el respeto y el amor. Y en cierto modo, durante mucho tiempo, así fueron exactamente las cosas. Daniel era un hombre de principios, alguien que valoraba la familia por encima de todo. Siempre había sido ambicioso, pero nunca hasta el punto de sacrificar su vida personal por el trabajo. Para él, el éxito profesional y la felicidad personal debían ir de la mano, y estaba orgulloso del equilibrio que había logrado construir. Desde que conoció a Sara, supo que quería pasar su vida con ella. Fue un amor que creció con el tiempo, maduró a través de desafíos y victorias y se convirtió en una asociación inquebrantable. Al menos eso es lo que él creía. Sara, por su parte, siempre ha tenido una presencia magnética. Era el tipo de mujer que llamaba la atención sin necesidad de mucho esfuerzo. Inteligente, encantadora, con una manera cautivadora de expresarse, sabía moverse con naturalidad en cualquier ambiente. Al comienzo de su relación, ella parecía haber encontrado en Daniel todo lo que siempre había estado buscando. Seguridad, cariño, amor genuino. Él era su refugio seguro, el hombre que la hacía sentir amada y protegida. Pero los años pasaron y la sensación de estabilidad que una vez la consolaba empezó a asfixiarla imperceptiblemente. Su vida era aparentemente perfecta. Una casa espaciosa en un barrio exclusivo, cenas familiares, viajes a lugares paradisíacos, amigos que los admiraban como una pareja modelo. Pero dentro de esa impecable rutina, había algo que ni siquiera los más cercanos a nosotros podían ver. Sara empezó a sentir un vacío que no podía explicar, una sensación inquietante de que faltaba algo. Lo tenía todo, pero aún así, a veces, se sentía perdida, como si su vida siguiera un guión escrito por otra persona. Daniel, en cambio, nunca sospechó nada. Era un marido dedicado, atento a los detalles, intentando siempre sorprenderla con pequeños gestos, desde flores dejadas en el coche hasta notas afectuosas escondidas en los lugares más insospechados. Para él todo estaba bien. Si Sara estaba pensativa a veces, era solo cansancio, reflejos naturales de la vida. No entendía los pequeños cambios, las miradas distantes, las sonrisas que no llegaban a sus ojos. Esa noche en el evento de la empresa, todo parecía como siempre. Sara lucía espectacular con un vestido elegante, Daniel a su lado, orgulloso de tenerla allí. Charlaron con colegas, se rieron de historias de la oficina, brindaron por el futuro. Pero había algo diferente en el aire. Sara parecía un poco más distraída de lo habitual y Daniel lo notó, aunque no le dio mucha importancia. En su cabeza todo era un evento social más, una noche de celebración como cualquier otra. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sara miró a su alrededor y recorrió la habitación con los ojos como si buscara a algo o a alguien. La suave música de fondo creó una atmósfera atractiva, risas y conversaciones mezcladas en un murmullo constante. Ella estaba allí, pero al mismo tiempo no estaba. Su mente pareció vagar hacia algún otro lugar, hacia alguna otra idea que no se atrevía a nombrar. Daniel, distraído en una conversación de negocios, no notó la inquietud en sus ojos. Respiró hondo, como si intentara concentrarse en el presente, pero había una tensión sutil en su expresión, algo que nadie allí parecía notar. O casi nadie. Pasó el tiempo y la fiesta se volvió más animada. El alcohol hacía que las sonrisas fueran más fáciles y las palabras más sueltas. Daniel notó que Sara se había alejado por unos momentos, pero no estaba preocupado. A ella siempre le gustó pasear, conversar, disfrutar cada evento a su manera. Él confiaba en ella. Siempre confiado. Cuando regresó,
Tenía el mismo aspecto de siempre, pero había algo en su postura que se le escapaba. Algo que no pudo identificar de inmediato. La noche avanzaba y Daniel sintió una opresión en el pecho, una sensación extraña que no podía explicar. Miró a Sara, que le sonreía a alguien al otro lado de la habitación, una sonrisa que no había visto desde hacía tiempo. Una sonrisa diferente, llena de algo que no podía descifrar. Fue solo un momento fugaz, pero fue suficiente para sembrar una duda en su mente. Intentó ignorarlo, alejar cualquier pensamiento negativo. Estaba cansado, tal vez era solo su imaginación jugando una mala pasada. Después de todo, él nunca tuvo ningún motivo para desconfiar de ella. Nunca. Pero esa noche algo andaba mal. Simplemente no sabía qué. Todavía. La noche siguió su curso como tantas otras, con brindis, sonrisas y conversaciones que flotaban por la sala. Daniel, entre sorbos de whisky, se permitió relajarse. Me sentí orgulloso de estar allí, de que me reconocieran por mi arduo trabajo y de construir una carrera sólida. Miró a Sara con la misma mirada de admiración de años atrás, como si aún pudiera ver en ella a la mujer de la que se enamoró. Pero había algo en su postura que no encajaba, algo casi imperceptible para cualquiera excepto para él. Tal vez fue la forma en que sostuvo la copa de champán, o la forma en que desvió la mirada cuando él la miró fijamente durante demasiado tiempo. Pequeños detalles que, aislados, no significaban nada, pero que juntos creaban una sensación inquietante. Intentó ignorarlo, creer que todo estaba en su cabeza, pero la duda ya estaba ahí, creciendo, expandiéndose silenciosamente dentro de él. Las luces de la sala parpadeaban con reflejos dorados, el ambiente vibraba con la energía de la fiesta. Sara se deslizó por el espacio como si perteneciera a ese mundo de elegancia y risas fáciles. Ella siempre tuvo esa habilidad, ese sutil magnetismo que atraía a la gente sin necesidad de mucho esfuerzo. Daniel lo sabía y durante años esa fue una de las características que más le fascinaron de ella. Pero ahora había algo diferente. Su presencia estaba cargada de algo que él no podía nombrar, una tensión que era casi invisible pero real. Siguió sus movimientos desde la distancia, notando cómo sus expresiones parecían cuidadosamente calculadas, como si estuviera ocultando algo. Ella sonrió, habló, pero sus ojos se desviaron de algo o de alguien. Quería creer que estaba exagerando, pero una parte de él, esa parte instintiva que nunca fallaba, decía que algo estaba fuera de lugar. Sara parecía inquieta, como si estuviera esperando algo. Su mirada se perdió entre la multitud y su respiración parecía más rápida de lo normal. Daniel notó que su teléfono vibraba constantemente en su bolso, pero no lo alcanzó. Simplemente miró rápidamente, como si ya supiera exactamente lo que estaba escrito allí. Y entonces algo sucedió. Fue rápido, casi imperceptible para los demás, pero para él fue un puñetazo en el estómago. Se acercó un hombre, alto, confiado, con una sonrisa llena de algo que Daniel reconoció de inmediato. No fue una sonrisa cualquiera. Era el tipo de sonrisa de alguien que sabe algo que nadie más sabía. Una sonrisa que conllevaba complicidad. Y Sara correspondió. Fue discreto, pero estaba ahí. La mirada, el intercambio silencioso, el ligero levantamiento de las comisuras de los labios. Fue un instante, un fragmento de un segundo, pero suficiente para que Daniel sintiera una punzada de malestar en el pecho. Intentó alejar ese pensamiento, intentó racionalizarlo. Tal vez fue un compañero de trabajo, alguien con quien había tenido una conversación antes. Pero entonces notó algo aún más inquietante. El hombre no se limitó a mirar a Sara. Él miró para él, con un aire de desafío contenido, como si estuviera probando tu reacción, como si estuviera esperando ver cuánto tiempo pasaría antes de que entendiera lo que estaba pasando. La sangre de Daniel se heló por un momento, pero mantuvo la compostura. No era un hombre de reacciones impulsivas, nunca lo fue. Si había algo que entender, lo entendería a su debido tiempo. Pero lo que no esperaba era la intensidad de lo que estaba a punto de descubrir. Sara se apartó en un momento oportuno, sonriendo a Daniel como pidiéndole permiso por un momento. Él simplemente asintió, siguiendo cada paso que ella daba con sus ojos. Su corazón latía rápido, como si ya supiera lo que encontraría si decidía seguirla. Por un momento pensó en dejarlo pasar,
volver a la conversación con sus compañeros y fingir que nada de eso le molestaba. Pero no pudo. La inquietud era demasiado grande, la duda crecía como un veneno que se extendía por todo el cuerpo. Terminó su bebida de una vez y comenzó a caminar, manteniendo la distancia, observando. Sara atravesó las puertas dobles del pasillo y entró en un pasillo lateral. El hombre lo siguió inmediatamente, sin dudarlo, como si ya lo hubieran hecho antes. Cada paso que daba Daniel se sentía más pesado, como si el suelo mismo quisiera retenerlo allí. El pasillo estaba poco iluminado y los sonidos de la fiesta se hacían cada vez más distantes. No sabía qué esperaba encontrar, pero una parte de él ya sentía que no le gustaría lo que estaba a punto de ver. Al doblar la esquina, su corazón se detuvo por un segundo. Allí estaban, a solo unos metros de distancia, enfrascados en una conversación que no debería estar sucediendo. Muy cercano, muy íntimo. El hombre estaba tocando el brazo de Sara con una familiaridad que hizo que a Daniel se le formara un nudo en el estómago. Pero fue lo que ocurrió después lo que destruyó cualquier esperanza que aún albergara. Sara se rió. No una risa cualquiera, ni una risa social o educada. Ella se rió como alguien que se siente cómodo, como alguien que está donde quiere estar. Y entonces, el hombre le tomó la cara con ambas manos y la besó. El tiempo se detuvo. Daniel sintió que el mundo giraba a su alrededor, una ola de calor y frío al mismo tiempo. Quería mirar hacia otro lado, quería creer que aquello era un error, una ilusión momentánea. Pero no fue así. No hubo vacilación en Sara, no hubo culpa. Ella simplemente se entregó al beso como si no existiera nada más. Como si él, su marido, nunca hubiera formado parte de su vida. La traición, que hasta entonces era solo una sospecha, era ahora una brutal realidad ante sus ojos. Y lo peor de todo, no les preocupaba en absoluto que alguien los viera. Como si esto no hubiera sido un problema desde hace mucho tiempo. La fiesta continuó en el salón, distante e irrelevante. Pero allí, en ese pasillo poco iluminado, Daniel ya no era el mismo hombre que había sido unos minutos atrás. El dolor del descubrimiento fue agudo, pero algo aún más intenso comenzó a apoderarse de él. La traición no fue solo un acto de deseo fugaz. Era algo mucho más grande. Algo que aún no sabía, pero que pronto descubriría. Y cuando lo supiera, nada volvería a ser igual. El silencio fue absoluto. El pasillo estrecho y poco iluminado pareció cerrarse alrededor de Daniel mientras procesaba lo que acababa de ver. El sabor amargo de la traición se extendió por su boca, sofocante, abrumador. Cada detalle de esa escena parecía grabado en su mente con cruel precisión, la forma en que Sara se entregó al beso, la forma en que las manos del hombre recorrieron su rostro con intimidad, el ligero escalofrío que recorrió su cuerpo cuando él la acercó más. No había duda, no había justificación posible. Fue real. Ella estaba ahí con él, en ese momento, sin dudarlo, sin culpa, sin siquiera imaginar que su marido la estaba mirando. El shock inicial se disipó, dando paso a algo mucho más intenso. Daniel no sabía si era odio, si era furia o si era el dolor que lo transformaba en otra persona, alguien que nunca había conocido antes. Pero una cosa era segura, él no se quedaría callado. Antes de que pudiera siquiera pensar con claridad, sus pies se movían. Sintió la sangre palpitar en sus sienes, su respiración se aceleró, su pecho pesaba. Lo siguiente que supo fue que ya estaba frente a ellos y el impacto de su presencia fue inmediato. Sara dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos y el rostro perdiendo color. El hombre a su lado, sin embargo, le sostuvo la mirada, pero ahora había algo diferente. Un rastro de nerviosismo, una fisura en la confianza exagerada que demostró antes. Daniel no apartó la mirada. El aire parecía cargado de electricidad, como si una tormenta estuviera a punto de estallar allí, en ese pasillo. La voz de Sara llegó primero, vacilante, frágil, como si estuviera tratando de reunir fuerzas para decir algo que tuviera sentido. Pero no había palabras capaces de reconstruir lo que se desmoronaba ante ellos. Daniel, puedo explicarte. Él se rió, pero fue una risa seca, vacía, sin ningún humor. Su voz era profunda, firme, pero llena de una furia contenida que hizo que el otro hombre diera un paso atrás. ¿Explicar? ¿Explicar qué exactamente?
El hecho de que estés aquí, basándote con otro chico mientras yo estaba allí, en medio de la fiesta, pensando que tenía una esposa fiel? ¿O quieres explicarme cuánto tiempo lleva pasando esto? Sara abrió la boca para responder, pero no salió nada. Daniel sintió una punzada en el pecho al darse cuenta de que ella no lo negaba. No hubo ninguna negación. Su silencio fue el mayor golpe que pudo soportar. Porque eso fue todo. Era real. El hombre que estaba a su lado, hasta entonces silencioso, decidió intervenir. Su voz era baja, pero con un tono condescendiente que hizo que la ira de Daniel hirviera dentro de él. Mira, hombre, sé que esto suena mal, pero tal vez deberíamos hablar con calma. No hay necesidad de hacer una escena. Daniel se volvió hacia él, y en ese momento, todo quedó claro. El tono de voz, la postura, la forma en que sostenía a Sara, como si estuviera seguro de que le pertenecía. No era un amante cualquiera. Él no fue un error pasajero, una aventura de una noche. Estaba demasiado cómodo en esa posición. Y entonces llegó el golpe final. El hombre sonrió a medias. Una sonrisa provocativa, que no debería estar allí. No parecía preocupado. Él parecía satisfecho. Y entonces, la verdad llegó como un puñetazo en el estómago. Ella es mía ahora. La frase fue dicha con naturalidad, sin vacilaciones, sin arrepentimientos. Como si simplemente estuviera repitiendo un hecho consumado. Como si Daniel fuera el intruso, el inconveniente, lo que ya no pertenecía a esa ecuación. La mente de Daniel se quedó en blanco por un momento. Fue humillado delante de todos. Sintió el peso de las miradas de los curiosos que pasaban, los susurros discretos, la tensión en el aire. No fue solo la traición. Fue desdén. Era la certeza con la que ese hombre hablaba. Fue el hecho de que Sara no lo corrigió. Ella no dijo nada. No gritó que había sido un error, no apartó las manos del otro hombre, no intentó negar la propiedad implícita en sus palabras. Ella simplemente se quedó allí, inmóvil, como si eso no le molestara. Como si aceptara el intercambio. Y entonces, algo dentro de Daniel se rompió. Definitivamente. Cerró los ojos por un segundo y respiró hondo. Y cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en ellos. Un brillo peligroso. Un silencio sepulcral que hizo estremecer incluso a Sara. Dio un paso adelante. El amante mantuvo su postura, pero había una tensión en su mandíbula, una incomodidad que no había estado ahí antes. ¿Crees que ganaste, no? Su voz era baja, controlada. Pero cargado de algo mucho más intenso que la ira. El otro hombre frunció el ceño, como si no entendiera. ¿Qué quieres decir con eso? Daniel inclinó ligeramente la cabeza, mirándolo como un depredador observa a su presa. Luego, lentamente, sacó su celular del bolsillo y mostró la pantalla. Y ahí, era la verdad. Él era el verdadero dueño de la empresa. El salón de baile, el evento, el brindis, los logros que se celebraban esa noche, ellos eran suyos. Él era el accionista mayoritario, el hombre que firmó los contratos, quien pagó los salarios. Y ese chico, ese amante arrogante y presuntuoso, no era más que un empleado. Daniel dio un paso adelante y, por primera vez, el amante parecía inseguro. Puedo destruirte. Aquí y ahora. El silencio era penetrante. Todos estaban mirando. Todos esperaron para ver qué pasaría después. La sonrisa del amante desapareció, reemplazada por una mirada de incertidumbre. Abrió la boca para decir algo, pero Daniel levantó la mano cortando cualquier intento. ¿Crees que puedes quitarme algo? ¿Que puedes exponerme, humillarme, tomar a mi esposa e irte de aquí como si nada? Soy dueño de este lugar. Soy dueño de tu trabajo, tu salario, tu estabilidad. Y créeme, simplemente lo perdiste todo. El color desapareció del rostro del amante. Los ojos de Sara se abrieron con sorpresa, incapaz de ocultar su sorpresa. Ella no lo sabía. No sabía que Daniel tuviera tanto poder. Y ahora ya era demasiado tarde. Daniel se dio vuelta y comenzó a caminar. Pero antes de irse, les echó un último vistazo a los dos.
Una mirada que lo decía todo. Ustedes dos se merecen el uno al otro. Y luego se alejó. Pero no antes de tomar su decisión final. No dejaría allí a un hombre derrotado. Y al final de esa noche, todos lo sabrían. El salón parecía distante ahora, como si todo a su alrededor se hubiera convertido en una escena borrosa e irrelevante. Daniel caminó por el pasillo, pero no podía sentir sus propios pasos. Había algo dentro de él, una mezcla de vacío y un fuego frío que ardía por dentro, pero de forma controlada. No estaba destrozado, no estaba desesperado. No más. Era un hombre que acababa de perderlo todo, y al mismo tiempo, un hombre que acababa de darse cuenta de cuánto podía recuperar. El partido todavía lo apoyaba, pero la gente lo sabía. Siempre lo supieron. En los rincones surgieron murmullos, miradas curiosas y avergonzadas se lanzaron sobre sus hombros. A Daniel no le importaba. Podrían hablar, podrían especular, podrían intentar encajar este escándalo en alguna narrativa conveniente. Pero nadie allí sabía lo que estaba por suceder. Salió del hotel sin mirar atrás. El aire frío de la noche golpeó su rostro, pero la adrenalina aún corría por sus venas, haciendo que todo fuera más vívido. Cogió el teléfono, marcó un número y esperó. La voz del abogado llegó desde el otro lado, soñolienta y sorprendida. ¿Daniel? ¿Sabes qué hora es? Es hora de un corte quirúrgico, respondió con voz firme, sin lugar a dudas. Quiero que su nombre salga de la empresa antes del amanecer. El abogado vaciló. Espera, ¿de qué estás hablando? Ya no trabaja para mí. Da cualquier razón que necesites. Términos rotos, mala conducta, incompetencia, lo que sea. Sácalo del personal ahora. Y una cosa más. Quiero que Sara salga de la casa mañana. Los papeles del divorcio lo antes posible. Daniel, ¿esto es serio? ¿Qué pasó? Colgó. No había nada que explicar. Sara entró en la casa casi al amanecer. Sus tacones hicieron un eco incómodo en el suelo de madera y se detuvo un momento en la entrada, como si necesitara coraje para continuar. Algo dentro de ella le dijo que Daniel estaría allí. ¿Qué estaría esperando? Pero cuando entró en la habitación, solo encontró silencio. Ese silencio tenía un peso que no podías ver, pero sí sentir. Subió las escaleras lentamente, sintiendo su corazón acelerarse a cada paso. No sabía lo que esperaba. Tal vez estaba durmiendo, tal vez estaba fingiendo que no había pasado nada, tal vez estaba a punto de gritarle. Pero cuando abrió la puerta del dormitorio, el impacto fue mucho peor que cualquier reacción explosiva. Los cajones estaban abiertos, la ropa quitada y unas cuantas cajas apiladas junto a la cama. La mitad del armario estaba vacía. Se tapó la boca con la mano, como si el shock hubiera llegado con un cruel retraso. Él ya había comenzado a salir de su vida. Y rápido. Sintió que le ardían los ojos, pero no había lágrimas. Aún no. Caminó hasta la cama y se sentó, cerrando los ojos por un momento. Sabía que Daniel no era un hombre que se dejara pasar por alto. Pero aún así, la velocidad con la que todo se desmoronaba era aterradora. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Ella se giró lentamente y allí estaba él, apoyado contra el marco de la puerta. Su aspecto era diferente ahora. No hubo gritos ni acusaciones acaloradas. Fue peor que eso. Él la miró como si ella ya no existiera. «Has vuelto», dijo, en voz baja, controlada. Intentó respirar profundamente, encontrar algo que pudiera decir. Pero antes de que pudiera encontrar palabras, continuó. «Debe ser extraño volver a una casa que ya no es la tuya». Sara parpadeó, confundida. «¿Qué quieres decir con eso?» Se cruzó de brazos e inclinó ligeramente la cabeza. «Quiero decir que sus días aquí han terminado. Sus maletas están en el vestíbulo. Mi abogado se comunicará con el suyo mañana. El divorcio ya se está arreglando». Sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Ya tomaste esta decisión sin siquiera hablar conmigo?» Su risa llegó sin ningún humor. ¿Hablar?
¿Quieres que me siente y tenga una conversación civilizada contigo después de lo que pasó? Te vi, Sara. Vi todo. Ni siquiera tuviste la decencia de preocuparte si yo estaba allí o no. Así que no se puede hablar. Lo que hay es un punto. Ella abrió la boca para responder, pero guardó silencio. Porque no había excusas. Tenía razón. Fue un error, susurró, finalmente. Un error que cometí. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante y la miró directamente a los ojos. ¿Un error? ¿Llamas a eso un error? No, un error es olvidar una reunión. Un error es comprar un regalo de cumpleaños en el día equivocado. Esa fue una elección, Sara. Una elección consciente, repetida e intencional. No tropezaste con él y caíste en sus brazos por accidente. Se sintió sin aliento. Cada palabra que salía de su boca era una cuchilla que le atravesaba el pecho. Te amaba, continuó, y por primera vez su voz se quebró un poco. Te amaba más que a nada. ¿Y qué hiciste? Me redujiste a nada. Me hiciste un hombre que todos miraron con lástima en esa fiesta. No soy ese hombre, Sara. Nunca lo fui. Y tú me convertiste en esto. Cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas que ahora insistían en caer. Por favor, Daniel. Sacudió la cabeza. No. Ya no hay, por favor. No hay más, nosotros. Tú hiciste tu elección y ahora yo estoy haciendo la mía. Un pesado silencio cayó entre los dos. Luego, dio un paso atrás. Tienes hasta el final del día para irte. Y luego, se dio vuelta y salió de la habitación. Horas más tarde, Sara estaba sentada en el coche y contemplaba la casa por última vez. Todo lo que conocía, todo lo que construyó, ya no le pertenecía. Quería arrepentirse, quería poder decir que haría todo diferente si tuviera la oportunidad. ¿Pero sería verdad? ¿Sabía ella, en el fondo, que esto sucedería? El teléfono vibró en sus manos. Miró la pantalla y vio el nombre de su amante. Respiró hondo antes de responder. ¿Qué pasó?, preguntó inmediatamente. ¿Estás bien? Miró hacia adelante y sintió que un inmenso vacío se extendía en su interior. No, respondió. No creo que lo sea. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Y entonces, finalmente, se dio cuenta. Ella lo había perdido todo. Y no hubo vuelta atrás. Una ligera lluvia caía sobre el asfalto mientras Sara permanecía dentro del auto, mirando la casa donde había vivido durante años. El cristal empañado reflejaba su propia imagen, pero ya no se reconocía. Había un dolor persistente dentro de ella, una angustia que crecía a cada segundo. Su pecho subía y bajaba a un ritmo rápido y la realidad comenzó a asentarse por completo en su mente. No había vuelta atrás. No hubo parches. Lo que se hizo nunca podrá borrarse. El suave roce del agua en las ventanas parecía burlarse de su silencio. No había lágrimas corriendo por su rostro, pero por dentro, todo se estaba desmoronando. Lo que más la atormentaba no era solo la pérdida de Daniel, sino también la comprensión de que ella ya no era nada para él. Arrancó el auto y salió por el frente de la casa. No sabía dónde ir, no sabía qué hacer. El amante ya había intentado ponerse en contacto varias veces, pero ahora, parecía más distante. Esa voz que alguna vez la hizo sentir deseo ahora sonaba sin importancia. Como si algo se hubiera roto entre ellos dos también. La calidez que sentía cuando estaban juntos ya no parecía tan fuerte. No parecía suficiente. ¿Alguna vez fue realmente? La idea la hizo agarrar el volante con fuerza. ¿Qué hice? La pregunta resonó dentro de su cabeza, y cuanto más pensaba, más se daba cuenta de la amarga respuesta: ella eligió perder. Mientras conducía sin rumbo, su mente revisó cada detalle, cada momento que la llevó a ese punto. Pensó que podría encontrar algo nuevo, algo excitante, algo que la alejaría de la monotonía de la vida que tenía con Daniel. Pensó que tal vez buscaba libertad, nuevas emociones, una parte de sí misma que parecía perdida con el paso de los años. Pero ahora vio claramente, no fue libertad lo que encontró. Fue destrucción.
Ya nada era tuyo. El hombre que más la amaba ya no existía para ella. El matrimonio que alguna vez la protegió ahora era solo un rastro de cenizas. Y el amante que prometía ser algo más ahora parecía tan distante como un extraño. No hubo nada. Absolutamente nada. Daniel, por su parte, no miró hacia atrás. Ahora su atención se centraba en seguir adelante, en reconstruir. Ya no me arrepentiría de alguien que no lo eligió. Cada paso que tomaste, cada decisión que tomaste, estuvo a un paso de ese capítulo. No dejaría que la traición de Sara lo definiera. Ni permitiría que su dolor fuera su único legado. Pero había algo dentro de él que todavía palpitaba, algo que todavía ardía. ¿Qué hacer con todo este vacío? Los días transcurrieron lentamente. Sara se mudó temporalmente a un apartamento pequeño y sencillo, sin la grandeza de la casa que tenía anteriormente. Cada rincón del nuevo espacio se sentía frío, indiferente. Era solitario, era pequeño, era un reflejo de lo que se había convertido su vida. Su amante intentó encontrarla varias veces, pero ella ya no lo veía con los mismos ojos. Cada una de sus palabras sonaba artificial, cada toque parecía carecer de significado. Nunca fue un amor. Nunca fue un futuro. Solo una ilusión. Y ahora ya ni siquiera era eso. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que lo que antes la excitaba ahora simplemente le disgustaba. Daniel continuó con su rutina. En el trabajo era respetado como siempre. Pero las miradas que recibió ahora eran diferentes. Todos lo sabían. Todos comentaron. Podía sentir los susurros mientras pasaba por los pasillos. Pero a él no le importaba. No más. El peso de la traición seguía ahí, pero ahora servía de combustible. Se hizo más fuerte. Más centrado. No había lugar para arrepentimientos. Solo para nuevos comienzos. Sara intentó hablar con él varias veces. Intentó pedir perdón. Pero Daniel nunca respondió a sus llamadas. Nunca respondía a tus mensajes. No había nada más que decir. No quedaba nada que salvar. Ella estaba muerta para él. Y ese fue el peor dolor que pude sentir. Porque cuando el amor se convierte en indiferencia, se convierte en un peso insoportable. No hubo más gritos, peleas, llantos. Simplemente silencio absoluto. Y ese silencio fue peor que cualquier discusión. Y luego vino la parte más difícil. El divorcio se hizo oficial. No hubo grandes enfrentamientos ni largas disputas. Todo se firmó con frialdad, como cualquier otro contrato comercial. Sara sintió que su nombre era eliminado de los documentos, sintió que su conexión con Daniel era borrada burocráticamente. Pero fue entonces cuando ella vio su firma final quien realmente se dio cuenta, él era libre. Y ella ya no era parte de su historia. La última vez que se vieron fue en el juzgado, cuando todo estaba definitivo. Sara intentó decir algo, cualquier cosa, pero Daniel no le dio espacio. Simplemente se levantó y se fue, como si nada más importara. Se quedó allí, quieta, sintiendo un frío interno que nunca antes había experimentado. Ya era demasiado tarde. Pero el destino a veces tiene maneras crueles de mostrar sus ironías. Porque cuando Sara vio a Daniel unas semanas después, no lo vio solo. Estaba acompañado. Había otra mujer a su lado. Y su expresión era diferente. Él sonrió. Ni una sonrisa forzada, ni una sonrisa educada. Pero una sonrisa genuina, una sonrisa de alguien que había seguido adelante. Y en ese momento, Sara sintió que su corazón se rompía en pedazos como nunca antes lo había sentido. Ella perdió. Perdió por su propia elección. Y ahora, no había nada más que pudiera hacer. Sara nunca imaginó que el silencio pudiera ser tan insoportable. Desde que Daniel firmó los papeles y abandonó la sala del tribunal sin mirar atrás, los días se han ido prolongando como un castigo inevitable. Su nuevo hogar, un apartamento pequeño y sin vida, parecía un reflejo exacto de lo que quedaba de su existencia. Antes, su tiempo lo ocupaba cenas elaboradas, reuniones sociales y viajes. Ahora, estaba lleno de horas vacías, atrapado entre cuatro paredes que solo hacían eco de sus propios pensamientos.
Apenas podía dormir. Pasé noches mirando al techo, tratando de entender cuándo exactamente lo perdí todo. ¿Dónde, entre las noches cálidas al lado de Daniel y las sonrisas de complicidad, tomó su vida el camino que la llevó a ese abismo? Intentó distraerse, intentó fingir que estaba bien. Salió un par de veces, se encontró con viejos amigos, forzó la risa en conversaciones que no le interesaban. Pero nada llenó el agujero que creció dentro de ella. Ni siquiera su amante, que antes parecía ser la respuesta a sus inquietudes, ahora tenía sentido. Él insistió en verla por un tiempo, trató de devolverla a esa fantasía donde todo parecía prohibido y excitante. Pero cuando lo miró ahora, solo vio un error. No había pasión, no había emoción. Solo quedaba el recuerdo de una elección equivocada. Y luego simplemente dejó de responder. Ya no había ninguna razón para seguir en contacto. Él nunca fue el amor de tu vida. Nunca fue un futuro. Solo un escape. Y las fugas siempre terminan con alguien perdido. Un día, Sara estaba en un café, sosteniendo una taza caliente en sus manos mientras miraba hacia afuera, observando el movimiento de las calles. El frío de la mañana nublada parecía pegarse a su piel, pero lo que realmente la heló fue el momento exacto en que vio a Daniel cruzar la acera al otro lado de la calle. Su corazón saltó en su pecho, pero no fue por nostalgia. Fue el susto. No estaba solo. Había una mujer a su lado. Ella era hermosa. Tenía una mirada vivaz, una sonrisa discreta, una postura que destilaba confianza. Pero lo que más molestó a Sara no fue la apariencia de la mujer. Era el camino Daniel la miró. Había un brillo en sus ojos, una naturalidad que ella lo sabía muy bien. Era la forma en que miraba a alguien a quien amaba. Y ya no era ella. Sara sintió que el café se enfriaba entre sus dedos. Por un instante, todo su cuerpo se puso rígido, como si cada célula suya estuviera siendo aplastada desde adentro. No quería afrontar ese momento, pero no podía apartar la mirada. Estaban hablando, caminando lentamente, como si el tiempo no importara. Como si fueran felices. Y entonces Daniel dijo algo y la mujer se rió. Realmente me reí. Una risa espontánea y sincera. Y él sonrió juntos. Hacía mucho tiempo que no sonreía así. Ni siquiera cuando todavía estaban casados. Sara sintió que se le cortaba la respiración. Sus dedos agarraron con fuerza la porcelana de la taza, pero no había nada que pudiera sujetarla en ese momento. Porque en ese instante ella entendió. Daniel no simplemente siguió adelante. Estaba mejor sin ella. El impacto fue devastador. Ella era un recordatorio del pasado, mientras él construía algo nuevo. La traición que alguna vez pareció un error del que podía intentar redimirse ahora era un punto sin retorno. No había vuelta atrás. Porque no quería volver. Y ese pensamiento la golpeó con un dolor que nunca imaginó que sentiría. Por impulso, se levantó de la mesa y salió del café. El frío golpeó su rostro, pero no la despertó de la somnolencia que se apoderó de ella. Sus pasos eran inciertos, sin rumbo. Todo parecía extraño, lejano, como si ya no perteneciera a la vida misma. En algún momento, tomó su celular y, sin pensarlo, marcó el número de Daniel. Sonó el teléfono. 1, 2, 3 veces. Hasta que salta el buzón de voz. Su voz apareció automáticamente en la grabación. La misma voz que, durante años, fue tu ancla. Pero ahora, era solo un sonido distante, sin emoción, sin calor. Deje un mensaje y me comunicaré con usted tan pronto como pueda. Sara vaciló. Su dedo se cernió sobre el botón de apagado. Pero antes de que pudiera detenerse, las palabras salieron. Bajo, tembloroso, lleno de silenciosa desesperación. Daniel, solo quería hablar contigo. Sé que probablemente no quieras escucharme, pero yo, no sé qué decir. Lo siento mucho. Lo siento todo. Sé que es demasiado tarde, pero necesitaba decirlo. Solo necesitaba escucharte una última vez. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. El clic del apagado sonó como un punto final. Y ella lo sabía.
Él nunca lo volvería a devolver. Pasó el tiempo, pero nada se volvió más fácil. Sara intentó seguir adelante con su vida, intentó encontrarle algún sentido a todo, pero cada vez que pensaba que empezaba a aceptarlo, un detalle la derribaba de nuevo. Un olor familiar en medio de la calle, una canción que sonaba en la radio, un plato que le gustaba. Pequeños fragmentos que le recordaron que, en algún momento, lo tuvo todo. Y tiró a la basura. Daniel, por otro lado, siguió su vida con determinación. Aún llevaba cicatrices, porque nadie sale ileso de una traición. Pero ahora sabía que había algo más allá del dolor. Hubo nuevos comienzos. Había posibilidades. Y no estaba dispuesto a dejar que se desperdiciara. Su nueva relación no fue algo que él planeó, no fue algo que buscó desesperadamente. Pero sucedió. Y fue natural. Porque el amor, cuando es verdadero, no necesita ser forzado. Sara entendió esto demasiado tarde. Una noche, sentada sola en el sofá de su pequeño apartamento, mirando las cajas que aún no había desempaquetado, tomó una vieja fotografía de ellas. Un retrato de una época que parecía otra vida. Pasó los dedos por la imagen, sintiendo una opresión en el pecho. Y por primera vez, se permitió llorar de verdad. No por lo que perdió, pero por lo que destruyó. Daniel ya no estaba allí. Y nunca lo volvería a hacer. Y ese fue su mayor castigo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La vida siguió su curso, indiferente a lo sucedido. Para Daniel, el pasado ya no era una sombra que lo perseguía, sino un recuerdo lejano que ya no tenía poder sobre él. Su mundo se expandió, surgieron nuevas oportunidades y él aprovechó cada una de ellas con renovada determinación. El hombre que antes dedicaba su vida a un matrimonio fallido ahora se dedicaba a algo mucho más importante, tú mismo. Encontró nuevos proyectos, nuevos desafíos y, sobre todo, encontró a alguien que no solo veía en él una base segura en la que apoyarse, sino también un verdadero socio. El amor que llegó a su vida llegó de forma inesperada, pero no accidental. Era ligero, era natural, era diferente a todo lo que había experimentado antes. Por primera vez en mucho tiempo, estaba feliz otra vez. El proceso de reconstrucción no fue fácil. Necesitaba volver a aprender a confiar, necesitaba liberarse de las profundas marcas que dejó la traición. Pero lo hizo. Y lo que antes era dolor ahora era solo un eco lejano, incapaz de afectarle. El hombre que había sido traicionado y humillado en aquella fiesta ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, más sabio y completamente a cargo de sí mismo. ¿Sara? Sara era solo un nombre. Un recuerdo que ya no dolía, ya no importaba. Ella era el pasado. Y ya no vivía allí. Sara, por otro lado, nunca pudo seguir adelante. Todo a su alrededor parecía una ilusión desvaída de una vida que ella misma había destruido. Al principio intentó convencerse de que podía empezar de nuevo, de que encontraría algo que la hiciera sentir viva de nuevo. Pero nunca nada fue suficiente. El pequeño apartamento donde vivía era asfixiante. Las noches eran solitarias. El teléfono ya no sonaba como antes. Los mensajes que envió a Daniel fueron ignorados o incluso entregados. La habían borrado de su vida. Y esa era una verdad cruel con la que tendría que vivir. Trató de convencerse a sí misma de que él no era tan importante, que algún día volvería a sentir algo similar a lo que sentía por él. Pero con el tiempo se dio cuenta de que se estaba mintiendo a sí misma. Daniel no era reemplazable. Él era lo único real que tenía. Y ahora pertenecía a otra persona. Y eso dolió más que cualquier castigo que pudiera recibir. El amante, el que alguna vez creyó que era una válvula de escape, resultó ser exactamente lo que siempre fue, un oportunista. En el momento en que su relación dejó de ser una aventura prohibida y se convirtió en una molestia, él desapareció. El hombre que dijo que la amaba, que le prometió una vida llena de emociones, simplemente avanzó sin mirar atrás. Ella no era el amor de su vida. Era solo un pasatiempo. Y ahora estaba solo. Los días transcurrieron lentamente, cada uno más vacío que el anterior. Sara empezó a evitar salir, empezó a esconderse del mundo. Las fiestas a las que solía ir,
los amigos que pensé que tendría para siempre, todo había desaparecido. La gente comentaba, las puertas se cerraban. La traición no la liberó. La traición la aprisionó. Un día, sin saber exactamente por qué, cogió el coche y condujo sin rumbo. Las calles eran iguales, pero parecían muy diferentes. Cada rincón contenía un recuerdo, un fragmento de una vida que ella destruyó. Cuando se dio cuenta, estaba parada frente al antiguo restaurante donde solían cenar juntos. El lugar donde, años atrás, Daniel le tomó la mano y le prometió que siempre estaría a su lado. Ella rompió esa promesa. Y ahora no había nadie allí para arreglarlo. La ventanilla del coche reflejaba su propio rostro, pero ya no se reconocía. La mujer que solía ser fuerte, seductora y segura, ahora era solo una sombra. Había tirado lo mejor que tenía y el peor castigo fue saber que nunca podría recuperarlo. Mientras tanto, Daniel caminaba por una nueva etapa de la vida. El pasado ya no tenía espacio en su mente. Se dirigía a una nueva cena, con alguien que realmente quería estar a su lado. Alguien que no necesitaba traicionarlo para descubrir que lo amaba. El restaurante era nuevo, la vida era nueva. Todo era diferente. Y no lo cambiaría por nada. Sara no lo sabía. Pero tal vez sería mejor así. El peor castigo para alguien que hace trampa es no ser odiado. Está siendo olvidado. Ahora la historia había terminado. Cada uno siguió su propio camino. Daniel encontró un nuevo amor. Sara encontró arrepentimiento. Y al final lo único que le quedó fue el vacío. Si llegaste hasta aquí, comenta qué te pareció esta historia. Tu opinión es muy importante. Y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Recuerde, la traición nunca conduce a un final feliz.